Muy buen día, nuestro programa de radio comienza así. Club de Mamás el día de hoy te propone un martes de educación muy interesante en el que por supuesto tu participación es ideal, sobre todo porque aunque bien contaremos con la profesora investigadora del Centro de Estudios de Género de la UDG, Marisa Martínez Moscoso, ella será nuestra guía, va a ser nuestra maestra el día de hoy. La reflexión a la que te lleve el tema que hemos planteado hoy para el programa creo que va a ser lo más valioso. Vamos a hablar de la educación no sexista. Vamos a entender cómo pasa la vida, pasan los años, crecen los niños y las niñas, y hay una educación que en los hogares se ofrece. Y yo te pregunto, ¿será la misma? ¿Haremos distinción entre niñas y niños? Y para eso vamos a iniciar con una pregunta que me encantaría que pudieras responder, ya sea vía teléfonos en cabina, vía WhatsApp, nos puedes buscar por las redes sociales. ¿Cuáles son las tareas que realizan tus hijos, ya sean niños o niñas? ¿Cuáles son aquellas tareas en casa que si bien se asignó desde papá, mamá, si bien ya se pusieron de acuerdo y hay por supuesto algo muy claro que son qué hace quién en la casa? Y claro, también puede ser algunas de las actividades extra escolares que las niñas y los niños realizan. ¿Cuáles son las que hacen tus hijos? Bienvenida Marisa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, buenos días. Gracias a ti, Claudia, gracias al público. Bueno, ¿sabes que hemos tratado este tema con profesores de primarias? Han venido aquí colegios a hablar del tipo de educación que ofrecen ellos en su programa, ¿no? Y ha habido papás también tratando el tema. Creo que buscaríamos que nos trajeras para el día de hoy como en todos estos estudios que ustedes en la UDG tienen y a los que por supuesto echan mano para compartir, sobre todo conclusiones interesantes, saber si en la educación no sexista podríamos encontrar un beneficio para el desarrollo y crecimiento de nuestras niñas y niños en casa. Bueno, por supuesto. Digo, el asunto es que como seres humanos no paramos de conocer, no paramos de aprender. Estamos constantemente aprendiendo, socializando, tratando de construir nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en la sociedad, y por lo regular en nuestras sociedades, en sociedades en las cuales hay un ordenamiento, digamos, masculinista, patriarcal, en el cual las actividades clasificadas o los conocimientos clasificados como masculinos tienen un valor superior. En ese sentido, se coarta la posibilidad de que las mujeres o de que los hombres lleven a cabo tareas que están siendo etiquetadas o que aprendan conocimientos que están siendo etiquetados con alguna de estas dos con alguno de estos dos nombres, con alguno de estos dos títulos, ya sea masculino o femenino. Y en ese sentido, la educación no sexista, aquella que abre las posibilidades de desarrollo a los seres humanos, no importando el sexo que se les haya asignado al nacer, es una educación que posibilita el crecimiento, que posibilita el desarrollo y que beneficia además a las sociedades, en la medida en que, por ejemplo, una persona, sin importar su sexo, lleve a cabo actividades para las cuales tiene habilidades, ¿no? Uh-huh. Porque eso ocurre. O sea, ahorita, por ejemplo, por poner un ejemplo que se me viene en este momento a la memoria, tenemos casos como el de esta levantadora de pesas, Soraya Jiménez, uh-huh, ¿no? Que nos pareció un caso extraordinario por lo que representaba. Una mujer mexicana que ganaba una medalla de oro en Juegos Olímpicos, llevando a cabo una tarea considerada no femenina. Sí, era, ¿no?, una categoría casi exclusiva para los varones, ¿no? Sí, digo, aunque haya levantadoras de pesas, sin embargo, a México le sorprendió eso. Y fue la primera medalla de oro en esas Olimpiadas. Uh-huh. Y uno se pregunta, ¿cuántas mujeres tienen en sí la capacidad de llevar a cabo tareas o actividades deportivas o recreativas, pero que no las llevan a cabo porque hay distintos niveles de exclusión desde la familia, en las relaciones familiares, en las relaciones con amigos, etcétera, que llevan a que nos veamos limitadas a tomar decisiones que suenan
problemáticas. A ver, chicas del club. También bienvenidos los señores que nos estén escuchando, los abuelos, que sé que muchos de ustedes también están escuchando cada uno de los programas de Radio Mujer. ¿Alguna vez han tenido un momento en sus vidas en las que dejaron de hacer algo porque pues la etiqueta era muy fuerte, esto no es para ti, esto no es para las chicas, esto solo es para los hombres? O viceversa, ¿sabes qué? Esto es de mujeres, no, te vas a ver muy mal si lo haces. ¿Alguno de ustedes, radioescuchas, ahora hablando del tema, ha vivido algo similar? ¿Se ha sentido limitado? Porque estamos platicando con la profesora Marisa Martínez y en el tema de educación no sexista, entonces entiendo que un resumen muy sencillo del concepto sería esta educación que no etiqueta. Es una educación no solo que no etiqueta, sino que estimula. Ajá, Sí. Exacto, no Sin solo que se queda... Exacto, que estimula el acercamiento de los individuos a áreas de conocimiento que han venido siendo cercenadas de sus posibilidades de desarrollo. Digamos que si se ha contemplado como en el hogar las tareas domésticas para las mujeres, aquel hombre que lava los trastes, que cocina, que peina a los niños, que estaría realizando actividades que tradicionalmente se le asignaban a las mujeres, sería en este caso esta persona que tendría ya digamos que un valor distinto por atreverse a hacer cosas que por su sexo no estaría socialmente permitido. Sí, nada más que habría que tener cuidado, sí, de no sobredimensionar las cosas. Muy bien. Vamos aquí, vamos a parar, vamos a desmenuzar, regresando de la pausa comercial. Son las 10:19. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Teléfonos en cabina para que nos llamen y nos digan ustedes ante estos temas de los que estamos platicando, ¿qué opinan? 3122-1190, puedes llamarnos, nos encantará pasar además tu llamada al aire. 3647-1883. Si me escuchas en Austin, en Texas, si estás en algún otro condado, en otra parte de los Estados Unidos y que también esté llegando por Audio Now o alguna de las plataformas que tú utilizas para escuchar la radio en otro país, desde México, desde Guadalajara, Jalisco, transmitimos este programa en vivo. Esta es Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y estamos en nuestro programa Club de Mamás, en el que claro, estamos hablando de qué tipo de educación estamos brindándole a nuestros hijos e hijas y cuál va a ser, sino la que aprendimos, la que nos parece correcta, la que creemos que puede serle útil a este niño o niña que va a ir creciendo con ello y que va a ser suyo como segunda naturaleza estas actitudes, estos comportamientos, y que va a crecer y tanto a nosotros en su círculo cercano como a aquellos otros círculos que vaya abriendo, como la escuela, las amistades, los grupos, sus actividades deportivas, su trabajo después cuando crezca, sus relaciones personales, pues así se va a conducir. Lo interesante de los martes de educación es que vamos como desmenuzando un poco, vamos viendo con una lupa, a ver, así es, ¿y qué consecuencias traería? Así lo estoy haciendo, ¿y qué es lo que va a aprender mi hijo de ello? Hoy contamos con la presencia de la profesora Marisa Martínez, con ella estamos desmenuzando este término que tal vez tú ya habías escuchado de educación no sexista. ¿A qué se refiere? Y nos decía que se trata de estimular, por supuesto, todas las capacidades y habilidades del ser humano, no importa su sexo. Y estamos frente a, bueno, sí, condicionamientos sociales. ¿Por dónde nos seguimos, Marisa? Sí, bueno, estábamos antes de irnos al corte en que, ¿qué pasa cuando alguien, un varón, lleva a cabo tareas domésticas? Y decíamos que no se trata de hacer héroes, en este caso, pero sí se trata, por ejemplo, de a la par de hacer estos cruces, es decir, de quitar etiquetas y de que los varones se involucren en las tareas que consideradas femeninas y las mujeres se involucren en las tareas consideradas masculinas. También se trata, por otro lado, de revalorizar lo que es considerado femenino, que vamos viéndolo en lo que consiste, más que en esta etiqueta. Por ejemplo, o sea, las tareas domésticas y la importancia, la enorme importancia que tienen para la reproducción de la propia vida. Uh-huh. O sea, ¿qué somos si no comemos? ¿Qué somos si no podemos vestir? ¿Qué somos
si no tenemos resuelta esa parte de la vida, en realidad no podríamos funcionar adecuadamente. Son tareas fundamentales que no se toman en cuenta en el valor que tienen. Y en ese mismo sentido hay muchas otras tareas de la propia vida o que ya están, digamos, conformadas como campos de conocimiento que tienen también este estigma. Y en ese sentido, por ejemplo, tareas o conocimientos del campo de la educación misma. La educación no es uno de los ámbitos más altamente valorados, a pesar de lo fundamental y crucial que son para las sociedades. Son importantes, por ejemplo, ¿qué te diré? Ingenieros. Ingenieros o contadores o físicos, ¿sí? Y por ejemplo, educadores, enfermeros, no son tan importantes. Ya sé hacia dónde vas. ¿Cómo hemos valorado algunos lugares más que otros? Sí, como los hemos valorado, está relacionado con esta cuestión de género, está relacionado con esta etiqueta también. Estos conocimientos y estas tareas que contribuyen al desarrollo de la vida o al cuidado de los demás. Y algunas parecen secundarias. Parecen secundarias, en efecto. Y bueno, algunas tareas o algunas actividades que implican fuerza o que implican conocimientos abstractos como las matemáticas o otras ciencias duras parecen vedadas al acercamiento de las mujeres. Pero ¿será que digamos que si nos quedamos con estas actividades que parecieran masculinas porque pues así se les ha tildado y así se ha encajonado y así se ha limitado incluso la incursión de las niñas y las jóvenes hacia allá, ¿no? En las ingenierías, pues en efecto siguen siendo más muchachos los que aplican, los que entran, ¿no? a las carreras y siguen siendo muy pocas las mujeres. ¿Qué será? ¿Las que se animan serán muy pocas a las que les interesa o les atrae esto? No, vamos, el interés es una conducta creada. Si desde niñas no juegan nunca con herramientas, entonces si no están acercadas al momento o cerca del proceso de construir o de... Sí, de construir o de reparar aparatos o de conectar aparatos, etcétera, entonces por supuesto que ese interés les queda lejano. Entonces, en ese sentido, es que decía yo, no solo se trata de abrir, es un verbo bastante abstracto, se trata de promover este acercamiento. Y por ejemplo, hay universidades en Estados Unidos en las que se impulsa la incorporación de las mujeres a estas tareas y además se introducen cursos de nivelación, de tal manera que ellas se aproximan a campos, áreas o desarrollo de habilidades que no fueron estimuladas, que no fueron desarrolladas en sus infancias. Entonces no se trata, por ejemplo, de que las escuelas o las universidades digan, es que ahí está abierta la matrícula para que entre quien quiera. No, se trata de promoverlo. Se trata de promoverlo de estas maneras, o sea, se trata de promoverlo desarrollando cursos, lanzando campañas de acercamiento específico, o sea, hacia estas poblaciones. Igual, por ejemplo, en danza. O sea, se trata de promover el acercamiento de chicos a las danzas o a otras formas de expresión artística de las cuales se sienten excluidos, ¿no? Y a las cuales les cuesta trabajo. Tampoco es una cuestión individual, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el mero hecho de atravesar físicamente, caminando, el área en la cual están algunas carreras como ingeniería en la universidad o en otras, es muy complicado para las chicas porque reciben agresiones. Hay acoso sexual directamente. Y eso es una forma de mantenerlas distantes. Además de todas estas otras, además de que desde pequeñas no se les acerque, decíamos, a estas otras tareas. A mí sí me gustaría que nos quedáramos ahí en el de pequeñas y las posibilidades o los incentivos que tienen de parte de la familia para poder tener, porque quizá la curiosidad la tengan, pero no se sienten estimuladas, no hay ese incentivo de a ver qué hay por aquí, además de la muñeca que
por obvias razones y en una cultura como la nuestra, se le va a dar a una niña. Y no se le va a dar a un niño. Yo preguntaría, así como le acercamos el bebé para que lo acune a la niña, ¿también se lo damos al niño para que lo acune? No, La después verdad es que no lo hacemos. después Y luego nos quejamos porque el marido no quiere cargar al bebé ni cambiarle los pañales porque pues no sabe cómo. Exacto, no sabe cómo y además no observa, no está cerca de estos procesos. Y sí, o sea, nos damos cuenta de esta manera que no es fácil, no es solamente el deseo individual, que es fuerte, pero vamos a la juguetería y ¿qué vemos? O sea, organizado todo en términos de sexo. Juguetes para niños y juguetes para niñas. Organizado incluso por colores, lo cual es todavía una limitante más. Sí, con colores que además se han etiquetado para los niños y para las niñas. Recuerdo recientemente, y bueno, quizá no fue este año, pero en esta década ocurrió algo muy interesante con una niña en los Estados Unidos que, bueno, así cuentan la historia, ¿no? Que llega a la juguetería y entonces ve esa división de rosa para niñas, azul para niños, pero no solo en los colores, sino en el tipo de juguetes de una de las marcas que, bueno, pues había sido como líder en esta parte de juguetes que aparentaban ser como para niños y niñas, en las que había bloques de construcción y tú podías elaborar tu propio juego, tu propio juguete, y entonces ella se da cuenta que, pues bueno, aún teniendo en los dos paquetes aparentemente las mismas piezas, pues digamos que los modelos que se promovían en la publicidad eran pues juguetes y juegos de acción para los niños, buzos, ciclistas, deportistas, constructores, y entonces bueno, en las niñas, en los paquetes de ese mismo juguete para las niñas, pues te ponían cositas de la casa, actividades menos dinámicas, en donde pues significaba cuidar al perrito, la plantita. Dice, pues yo también quiero nadar con tiburones, yo también quiero escalar una montaña, ¿por qué no me ponen a mí? ¿Por qué no me dan esa posibilidad, no? Yendo hacia emitir una carta hacia la juguetería, o en este caso hacia esta transnacional que asume una responsabilidad y entonces comienza a hacer juguetes, o cuando menos a empacarlos de otra manera, a integrar esta opinión de las niñas con respecto a los juegos que les están brindando. Me encantaría que las mamás y papás que nos estén escuchando puedan opinar, y ya aquí tengo algunos mensajes. Si tú nos quieres enviar el tuyo por WhatsApp, tenemos este último bloque para platicar contigo. El número del celular en cabina 333-822-3208. Son las 10:34 y seguimos aquí. Me encantaría poder leer ahorita lo que ustedes comentan a raíz del tema del que estamos tratando. Muy bien. Dice, buenos días. Mi hijo tiene el cabello largo y las mamás son las primeras juzgonas, dice aquí. Son las que lo atacan o me dicen que así parece niña. Aquí estamos hablando del aspecto físico, estamos hablando directamente de la persona. Sí. Bueno, forma parte también de estas libertades a las cuales hacíamos referencia, o sea, nosotros tenemos nuestro cuerpo como una forma de expresión, a través de él nos comunicamos con el mundo, entonces moldeamos a través de indicaciones a los sujetos, entonces las mujeres no pueden hacer ciertas cosas. Hay cambios, hablo en términos generales, por supuesto no en todos los grupos es igual, hay algunos más restrictivos que otros, depende de las familias, depende de los medios en que se desenvuelva, hay grupos o hay familias en las cuales hay mayor permisividad y hay chicos que pueden traer el cabello largo o corto según se sientan cómodos. Supongo que ahí, como ocurre como cualquier otro tema, la fortaleza, la seguridad que la familia le da a esa niña o ese niño es primordial. Si tiene el aval de papá, de mamá, de traer ese cabello largo, porque le gusta traerlo largo, si es niño o si es niña, ante la crítica, el rechazo o lo que sea de quienes sean, pues de alguna manera va a tener una forma de defenderse, de afrontarlo, sí. De afrontarlo. Por supuesto, no le va a evitar sanciones como críticas, por ejemplo. No va a impedir que las escuchen, no va a impedir que las reciba, pero sí puede darle una base mayor, una confianza mayor para afrontarla. Sin embargo, sí quisiera hacer hincapié en esto.
La familia es muy importante, es fundamental precisamente para ofrecer esta confianza. Sin embargo, no es tampoco una cuestión individual exclusivamente. O sea, hablábamos, por ejemplo, de cómo están ordenadas las jugueterías, estábamos hablando de lo que hacen las transnacionales, estábamos hablando también de sanciones religiosas, de incluso ordenamientos jurídicos que llevan a, en general, todo esto a limitar estos campos de conocimiento. Desde las familias se pueden empezar a hacer cambios y a formar sujetos que demanden cambios mayores. Sin embargo, no es lo único. No podemos pretender que al interior de la familia se resuelve absolutamente todo, ¿no? Habrá sujetos o chicos o chicas que vistan de alguna manera o que elijan algunas carreras o que les guste llevar a cabo determinadas actividades y que van a enfrentar conflictos. Pero es importante que, como tú dices, la familia los sostenga, la familia les apoye y les dote de las capacidades para enfrentar estos conflictos. Bien, muchas gracias a quienes aportan su comentario. Dice, yo soy orgullosamente ingeniera química, pero sí me enfrenté primero con el rechazo de mi mamá a la carrera, que me decía, es que eso no es para mujeres. Y en el transcurso de la universidad, los compañeros eran muy respetuosos, o sea que sí estudió, a pesar de que la mamá le dijo, mijita, esto es para mujeres, ella fue y siguió. Dice, compañeros muy respetuosos, pero el problema vino en el trabajo, porque a los hombres no les gusta que les dé órdenes una mujer. Y también, así como lo mencionaron, hay acoso. Pero todo es poco a poco, cada vez sabemos más. Diana Rojas, un saludo, muchas gracias. Sí, bueno, en este caso y en el anterior salta otra cosa sobre la cual no hemos hablado. Ella dice que su mamá le señaló algo, le sugirió que no estudiara esa carrera, y en el otro caso, la persona que llamó dice que son otras mamás las que critican a su hijo. Creo que esto hace evidente también que somos particularmente críticas con las mujeres. También hay hombres que niegan a sus hijas e hijos la posibilidad de estudiar, y somos muy exigentes porque esperamos que las mujeres seamos super mujeres. O sea, que no formemos parte, quién sabe por qué, de una cultura machista o de una cultura sexista. Pretendemos que las mamás no critiquen a nuestros hijos porque tendrían que entendernos, pero tenemos que ser conscientes que tanto mujeres como hombres formamos parte de una cultura machista y de una cultura sexista. Uh-huh. Y en ese sentido, respondemos así. Hay mujeres que responden de manera machista y de manera sexista porque forman parte de esta cultura. La idea es que todas y todos tendríamos que cambiar, pero estamos siendo sexistas cuando solo miramos a las mujeres exigiéndoles que sean distintas y no entendemos esto otro. Por supuesto que tenemos que cambiar, pero no esperemos que las mujeres seamos distintas ni para mejor ni para peor. Oye, Marisa, yo considero que hay quienes, hombres y mujeres, no tienen el deseo de que esto cambie. Quizá porque el cambio mismo implica moverse hacia otro lugar, pero o no han percibido las desventajas que este sistema así machista trae cuando son tan obvias, ¿no? La violencia, los bajos salarios a las mujeres haciendo trabajos iguales que los hombres, la inseguridad, el acoso. Hay muchos temas, pero parece como si no se vieran. En realidad es que, digo, para ti o para mí, que tenemos toda esta información resulta obvio, pero hay mucha gente que no tiene acceso a esta información, que no la mira y que en muchos casos ha aprendido a mirarla en términos de oposición, o sea, de la posibilidad de generar conflictos entre mujeres y hombres, uh-huh. Lo cual no tendría por qué ser así. O sea, si empiezo a hacer cambios, me va a ir peor. No, o sea, que lo ven como una guerra entre sexos. No se trata de eso. O que afrontan con miedo uh-huh. La posibilidad de los cambios. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver en gran parte con el tema que estamos tratando hoy, con el tema de la educación que pasa por saber mirar la realidad y tener conocimiento o tener acceso a la información, tener conocimiento de cómo allegarnos de información, de cómo acercarnos a medios de comunicación, de cómo acercarnos a diarios, de cómo acercarnos a conferencias, etcétera. De tal manera
que aprendamos a mirar esta realidad que para ti y para mí resulta tan obvia y para mucha gente resulta obvia, pero que para muchos otros no les resulta velado. No tienen este conocimiento acerca de los beneficios económicos, acerca de los beneficios de desarrollo, acerca de el beneficio para la formación de los hijos, precisamente la apertura de campos que se da en la medida en que las personas, no importando su sexo, tienen la posibilidad de desarrollarse en uno u otro y la capacidad también de reconocer en sí mismas, las personas, estas posibilidades. La libertad de decidir, ¿no? O sea, yo sé hacer todo esto, me acercaron mis papás a todos a estos mundos sin decirme este es rosa, este es azul. Tengo todos pensando en ponerme en el lugar de un niño o de una niña. Y a partir de mi curiosidad, mis habilidades, mi gusto, tener la libertad de decir, yo quiero hacer eso, se me antoja aquello. En efecto, no solo se me antoja, sino, ¿Puedo? me doy cuenta de que puedo hacerlo, Ajá. porque lo experimenté. Ajá. Pero si nunca lo experimento, entonces nunca podré saber si puedo o no puedo. Y en muchos de los casos creeré o creceré creyendo que no puedo, cuando en realidad sí podía, pero eso era algo que no le correspondía a mi sexo. Qué lindos tiempos estamos viviendo ahora, que por ejemplo vemos en los concursos de robótica, los equipos conformados por niños y niñas por igual, ¿sí? Sí, hoy salió la nota de ¿Sí? una niña que ganó un premio de matemáticas Sí. y se va a ir a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Seguramente la veremos en la NASA después, estará Sí. haciendo cosas maravillosas. En efecto, sí. O por ejemplo, reconocemos el aporte de arquitectos, etcétera, pero no los vemos diseñando. No los vemos diseñando tanto como hogares. Y cuando diseñan, por ejemplo, ropa, los súper ensalzamos porque están haciendo algo fuera de su campo. Y al revés, no. Al revés, nos cuesta más trabajo, ¿no? Pues hacemos lo mismo con las mujeres, de repente te encuentras con, llega el chofer de tu Uber y es una mujer. Claro, ¿no? Y decimos, nosotras diremos, muy bien, pero habrá quien diga, ay, quién sabe cómo, seguramente maneja mal, ¿no? Sí, asumir con las etiquetas lo Sí. que es de hombres y lo que es Que de mujeres. eso es crear estereotipos, asumir, ¿Hay alguna tarea que nos puedas dejar? ¿Observar, ser más observadores? observarse a sí mismos. Precisamente el género o los temas de género son prerreflexivos. Eso quiere decir que los llevamos a cabo automáticamente, sin observarlos, sin darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, que está siendo marcado por estas etiquetas. Pero cuando nos ponemos a observar, entonces nos damos cuenta de cómo estamos siendo machistas o cómo estamos siendo sexistas. Estamos pensando en que las mujeres solo son buenas para esto y los hombres solo son buenos para esto otro. Qué limitados, ¿no? En ese caso estamos siendo sexistas. Vamos entonces a una pausa. Muchas gracias por venir, Marisa. No, muchas gracias por la invitación. Muy buen día y gracias al Centro de Estudios de Género de la UDG.